Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy con nosotros. Estoy súper emocionado de compartir con ustedes algo realmente especial en este episodio, algo que nos transportará directamente al corazón de Turquía y a las ricas historias que se esconden detrás de cada familia. El título de hoy, como habrán visto, es Kerem pregunta por Hande, revela tradiciones familiares turcas. Y sí, vamos a sumergirnos en ese fascinante mundo, explorando esas costumbres y rituales que hacen de las familias turcas algo tan único y entrañable. Prepárense para un viaje lleno de cultura, anécdotas y, por qué no, quizás alguna que otra lágrima de emoción. Si les gusta este tipo de contenido, si les fascina aprender sobre otras culturas y las historias que conectan a las personas, no olviden darle a ese botón de suscribirse justo aquí debajo. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. Imaginen esto, una tarde de café, el aroma a té recién hecho flotando en el aire, la conversación fluye naturalmente entre risas y miradas cómplices. Kerem, con esa curiosidad que lo caracteriza, mira a Hande y le dice: Hande, siempre me has hablado de tu familia, de tu infancia, pero hay algo que me intriga profundamente. ¿Cómo eran realmente las tradiciones familiares en tu casa cuando eras pequeña? ¿Qué cosas se hacían que para ustedes eran lo más normal del mundo, pero que para mí, que crecí en un contexto diferente, suenan casi como cuentos? Y Hande, con una sonrisa que ilumina su rostro, se prepara para desvelar un tesoro de recuerdos. Una de las primeras cosas que Hande me contó, y que me pareció increíblemente hermosa, es la importancia del sofra. El sofra es, básicamente, la mesa donde la familia se reúne para comer. Pero no es solo un mueble, es un símbolo. En la cultura turca el sofra representa la unidad, el amor, la comunicación y el respeto. No importa cuán ocupados estén, la comida en familia, especialmente el desayuno y la cena, es sagrada. Kerem me explicó que incluso si alguien llega tarde, la comida se espera. Nadie empieza a comer hasta que todos estén sentados. Y no es solo sentarse, es compartir, conversar sobre el día, reírse juntos. Se evitan las discusiones fuertes durante la comida, se prioriza la armonía. Me confesó que hubo épocas en las que vivían en casas pequeñas y la mesa era modesta, pero el espíritu del sofra siempre estaba presente. Era un momento para reconectar, para asegurarse de que todos estaban bien, para compartir las alegrías y las preocupaciones del día. Piensen en eso por un momento, en un mundo tan individualista. Tener ese espacio donde la conexión familiar es la prioridad número uno, es algo realmente poderoso. Otro aspecto que me cautivó fue la forma en que se celebran las festividades. Hande me habló de las fiestas religiosas, como el Ramadán y la fiesta del sacrificio, y cómo estas fechas se viven con una intensidad particular. Durante el Ramadán, por ejemplo, el iftar, la ruptura del ayuno al atardecer, es un evento familiar y comunitario enorme. Las casas se llenan de parientes, amigos, vecinos. Se preparan platos deliciosos y abundantes, se reza juntos y se comparte ese momento de gratitud. Y no se trata solo de la comida, sino del espíritu de generosidad y ayuda mutua que se fomenta. Se invita a los necesitados, se comparte con los vecinos. Me contó la historia de cómo desde muy niña, su abuela solía preparar postres especiales para compartir con la familia y para regalar a otros. Era una forma de perpetuar el cariño y la bondad. La fiesta del sacrificio es igualmente importante, marcada por el sacrificio de un cordero y la distribución de la carne entre familiares, amigos y necesitados. Es un recordatorio de la importancia del sacrificio, la generosidad y la solidaridad. Y hablando de generosidad, Hande también compartió conmigo la costumbre de misafirperverlik, que se traduce como hospitalidad. Los turcos son increíblemente hospitalarios, y esto se extiende a todos los niveles, pero especialmente en el hogar. Recibir invitados no es una molestia, es un honor. Se abre la casa, se ofrece lo mejor que se tiene, se insiste en que coman hasta hartarse, aunque a veces uno sienta que ya no puede más. Me contó anécdotas divertidas sobre cómo su madre o su tía se preocupaban tanto si el invitado no comía lo suficiente, llegando a servirle más y más comida con insistencia cariñosa. Kerem me explicó que en muchas familias, especialmente en las zonas rurales, era común que las puertas estuvieran abiertas y que cualquier viajero, amigo o desconocido, fuera bienvenido a compartir una comida o una noche. Esta hospitalidad se considera un deber y una fuente de orgullo familiar. Es un reflejo de la calidez y la bondad que se transmiten de generación en generación.
Otra tradición que me pareció encantadora es la importancia del respeto a los mayores. Ande me describió cómo, desde muy pequeños, se les enseñaba a saludar a los mayores con reverencia, a cederles el asiento, a pedirles consejo. Los abuelos, en particular, tienen un lugar muy especial en el corazón de la familia. Son los guardianes de las historias, de las recetas, de las canciones. Ande me confesó que muchas de las tradiciones que ella conoce hoy en día las aprendió directamente de su abuela, quien le enseñó a tejer, a cocinar platos tradicionales y, lo más importante, a valorar la familia por encima de todo. Me contó con ternura cómo su abuela, a pesar de su avanzada edad, siempre tenía una historia o un consejo para ella, y cómo esos momentos compartidos son tesoros que atesora. Esta transmisión de conocimiento y valores de una generación a otra es algo que me parece de un valor incalculable. Y no podemos olvidar la música y la danza. En las celebraciones familiares, la música es un elemento esencial. Ya sea para animar una boda, una fiesta de cumpleaños o una simple reunión, la música turca siempre está presente. Ande me habló de bailes folclóricos que se aprenden desde niños, de canciones que se cantan en grupo, de la alegría que emana de estos momentos compartidos. Me describió la emoción de ver a sus tíos y primos, todos juntos, bailando y riendo al son de la música tradicional. Es una forma de mantener viva la identidad cultural y de fortalecer los lazos familiares a través de la diversión y la expresión artística. Kerem también me contó algo muy interesante sobre las bodas. Las bodas turcas son eventos espectaculares, llenos de simbolismo. Me explicó que antes de la ceremonia oficial, hay ceremonias prematrimoniales, como el Nagecesi, o Noche de la Jena, donde la novia se despide de su soltería rodeada de sus amigas y familiares, y se le aplica jena en las manos como símbolo de buena suerte y fertilidad. La ceremonia en sí es muy emotiva, con votos, intercambio de anillos y la firma del contrato de matrimonio. Y después la fiesta. Música, baile, comida, y la alegría de dos familias que se unen. Me contó que en su familia para las bodas, siempre se prepara un plato especial, la dolma, rellena de arroz y carne, que simboliza la abundancia y la prosperidad para la nueva pareja. Cada detalle, desde la música hasta la comida, está cargado de significado y deseos de felicidad. Ande me compartió también la importancia de las celebraciones de nacimiento. El nacimiento de un bebé es un momento de inmensa alegría y se celebra con rituales que buscan proteger al recién nacido y darle la bienvenida a la familia y a la comunidad. Uno de los rituales más conocidos es el celliz, que es el ajuar de la novia, preparado desde muy joven con todo lo que necesitará para su hogar futuro. En el caso del nacimiento también se prepara un celliz para el bebé con ropa, juguetes y objetos personales, como un símbolo de amor y anticipación. Me contó la emoción de abrir el celliz de su propia hija, viendo todos los detalles y sabiendo que cada prenda había sido elegida con amor y cuidado por su madre y sus abuelas. Y no podemos olvidarnos del té. El té es más que una bebida en Turquía, es un ritual social. Se bebe a lo largo del día, en cualquier momento con amigos, con familia, en reuniones de negocios. La forma en que se sirve en pequeños vasos con forma de tulipán, también tiene su encanto. Ande me contó que en su casa, el té era el centro de muchas conversaciones. Era la excusa perfecta para reunirse, para ponerse al día, para compartir un momento tranquilo. Me describió cómo su abuelo pasaba horas en el balcón, con su libro y su taza de té observando el mundo pasar. Esa conexión entre el té y la pausa, la reflexión, la conversación, me pareció muy evocadora. Kerem me preguntó también sobre los juegos y las actividades que se realizaban en familia. Ande me describió juegos de mesa tradicionales, canciones infantiles que se cantaban para dormir, y paseos por el campo o la playa los fines de semana. Me contó la importancia de las historias que se contaban, de los cuentos populares y las leyendas que formaban parte del imaginario infantil, y que a menudo llevaban consigo lecciones de vida, valores morales o simplemente entretenimiento. Son estas pequeñas cosas, estos detalles cotidianos, los que forjan la identidad y los recuerdos más preciados. La importancia de la familia en la cultura turca es palpable en cada uno de estos aspectos. No se trata solo de la familia nuclear, sino de la familia extensa, tíos, tías, primos, abuelos, todos forman parte de una red de apoyo y afecto inquebrantable. Ande me confesó que incluso ahora que vive lejos de su familia, siente esa conexión profunda, esa red de amor que la envuelve. Me contó cómo ante cualquier dificultad, siempre hay alguien de la familia dispuesto a escuchar, a ayudar, a ofrecer un consejo.
Y esa sensación de pertenencia, de saber que no estás solo, es algo que no tiene precio. Antes de terminar, Kerem me hizo una última pregunta. Ande, si tuvieras que elegir una sola tradición que definiría tu infancia y tu familia, ¿cuál sería? Ande se quedó pensativa por un momento y luego con una sonrisa radiante, respondió, creo que sería el Bairam, las festividades religiosas. Porque durante el Bairam, todo lo demás se detiene. El trabajo, las preocupaciones diarias, todo pasa a un segundo plano. Lo único que importa es la familia, la unidad, el perdón y el amor. Es un momento para reconectar con nuestras raíces, para recordar lo que realmente es importante en la vida. Y con esa reflexión tan profunda, Kerem entendió un poco mejor la esencia de lo que significa crecer en una familia turca, con sus valores, sus tradiciones y su amor incondicional. Bueno, espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de las tradiciones familiares turcas a través de las anécdotas de Kerem y Hande. Hemos explorado la importancia del sofra, la calidez de las festividades, la generosidad de la hospitalidad, el respeto por los mayores, la alegría de la música y la danza, y la fuerza inquebrantable de los lazos familiares. Hemos visto cómo cada tradición, por pequeña que sea, está cargada de significado y contribuye a forjar la identidad de una familia y de una cultura. Es una muestra hermosa de cómo el amor, la conexión y los valores se transmiten de generación en generación, creando un legado que perdura. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Ha sido un placer compartir estas historias con ustedes. ¿Qué les ha parecido? ¿Alguna de estas tradiciones les ha recordado a las suyas? Me encantaría saberlo. Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Cuéntenos qué tradiciones familiares son importantes para ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta pronto.